Bueno, tenemos la baja de Orbiz, que ya sabéis que se alargará algo en el tiempo, y luego también pues la situación de Nacho López, que esta semana tampoco llega. El resto, pues como siempre, pues molestias típicas de la semana, pero esperemos tenerlos a todos disponibles. Bueno, al final no es que haya una euforia desmedida, pero sí que dentro del vestuario pues bueno, la plantilla está contenta con el inicio que hemos hecho, pero repito, creo que son todavía muy pocas jornadas para valorar o para echar cuentas de si es la posición real en la que vamos a estar todo el año o no. Creo que esas cuentas hay que echarlas cuando vayan más jornadas. Sí es cierto que obviamente pues vernos terceros en la clasificación da confianza, ayuda a llevar mejor el día a día, pero repito, pies en el suelo. El objetivo todos sabemos cuál es, lo sabemos, lo sé yo, lo sabe el cuerpo técnico, lo sabe el club y lo saben los jugadores. A partir de ahí, pues aprovechar esta buena dinámica para seguir sumando, para seguir compitiendo, y todo lo que tengamos en la mochila estas primeras jornadas no nos lo va a quitar nadie. Bueno, creo, intento ser siempre lo más sincero y transparente posible. Creo que si no es el mejor equipo del grupo, se acerca mucho, ¿no? Sobre todo con balón, por todo lo que generan, todo, bueno, acumulan gente por dentro, gente de calidad, de pie, y con balón es un equipo que nos va a exigir a nosotros a nivel defensivo estar bien. Pero dentro de esa preocupación que me genera, bueno, sabemos que el equipo a nivel defensivo está bien, está estable, estamos defendiendo bien a diferentes alturas. Cuando los equipos pues nos someten un poco más, también estamos defendiendo bien el área, estamos preparados para ello, y a partir de ahí intentar también quitarles el balón a ellos, porque son un equipo que es muy buen equipo con balón, y siempre lo digo, ¿no? Creo que la forma más inteligente de defender a un equipo que es bueno en fase ofensiva es, bueno, intentar quitarle el balón, intentar ser tú también protagonista. Bueno, primero la baja de Yelko obviamente es importante para ellos, pero tienen una plantilla amplia y de calidad. Al final Yelko no jugará, pero pues bueno, pues jugará Chiqui, jugará Dallison, jugará Samu Mayo, jugará Yaguito. Bueno, al final es baja sensible para ellos, pero tienen capacidad de sobra para suplirla. En cuanto a Yago, bueno, pues al final desearle lo mejor toda la temporada, menos los días que se enfrente contra la Unión. Bueno, es un futbolista que el año pasado se ganó dar ese paso al frente, se ganó estar en un equipo como Pontevedra, además allí en casa, está disfrutando, está jugando, y repito, pues un jugador más de esos buenos futbolistas que tienen ellos en la media punta, en banda, que está jugando ahora en banda. Bueno, habrá que tener cuidado y tenerlo controlado, pero al mismo nivel que al resto de futbolistas de la plantilla. No, repito lo de antes, creo que es muy pronto todavía para hacer ese tipo de valoraciones. Sí que es verdad que nuestro inicio nos permite, y así lo veo y así lo creo, pues salir a ganar todos los partidos. A día de hoy como entrenador no me planteo otra opción que no sea aquí en casa, independientemente del rival, no salir a ganar el partido. A lo mejor si este partido llegara en la jornada 30 y nosotros tuviéramos unas urgencias clasificatorias, pues plantearíamos el partido de otra manera, pero a día de hoy, con 4 jornadas disputadas, con 8 puntos, yo creo que tenemos que ser valientes, tenemos que ir a por el partido. Si nos da para ganarlo, maravilloso; si nos da para empatarlo también, y si no nos da ni para puntuar, vendremos el lunes con la cabeza alta a seguir trabajando para preparar el siguiente partido.